Cadem Consultores presenta Cápsula de Conciencia Fiscal, Impuestos Diferidos, Enfoque Nacional e Internacional. Cadem Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. Primero que nada, un saludo a todas las personas que nos están siguiendo a través de estas cápsulas de conciencia fiscal que estamos iniciando en Cadem Consultores. En esta ocasión nos congratulamos porque tenemos aquí con nosotros a maestro Martín Rojas Tamayo, el contador público certificado. Además es una persona que tiene un amplio conocimiento de normas de información financiera y recientemente impartió con nosotros un curso de impuestos diferidos desde el ámbito de la normatividad nacional y de la normatividad internacional, y le damos la bienvenida al contador público Martín Rojas Tamayo. Muchas gracias, contador, por estar con nosotros. Muy amable por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos en estas cápsulas, en donde la idea que tenemos con ellas es proporcionar información que sea valiosa y que sea útil para las personas que nos puedan acompañar. Y en esta ocasión, aprovechando que usted es un experto en normas, que además, recientemente impartió un curso, un taller de impuestos diferidos, que nos platique un poco de la normatividad relativa a los impuestos diferidos. Y antes quisiéramos comenzar, porque a veces lo dejamos mucho de lado, quienes estamos en el ámbito de lo fiscal, sobre todo pensamos que lo fiscal es todo, y dejamos de lado la normatividad, que yo creo que es un tema bien interesante y además bien importante. ¿Qué nos puede platicar de las normas, contador, maestro? Sí, claro. Algo interesante es de que las NIF dejaron de utilizarse desde antes de que nacieran, ¿no? Con los principios de contabilidad los dejamos a un lado, nos fuimos mucho a la parte fiscal. Mucho por el tema de cumplimiento con el gobierno en cuanto a que el contribuyente no tuviera problemas, nos enfocamos en la parte fiscal, pero descuidamos la parte financiera, que en mi opinión es la base para generar información financiera para toma de decisiones, ¿no? El empresario necesita tomar decisiones para hacer negocios y la información que requiere debe provenir de contabilidad. Sin embargo, al empezar a mezclar términos fiscales con contables, empezamos a tener una información cada vez con menos calidad que no le servía al empresario, y muchos me decían: ¿sabes qué? Tus estados financieros no nos sirve, no nos funciona para su objetivo. Y al final de cuentas, lo que les digo a los muchachos en los cursos que impartimos es que la norma contable me ayuda mucho a reflejar la realidad del negocio en la contabilidad. Simplemente es trasladar lo que hago en los registros contables. Y mucho de eso las NIF me han preguntado: oye, ¿son obligatorias? Es la mayor pregunta que me hacen, ¿no? ¿Son obligatorias? ¿Qué autoridad me está obligando? ¿O qué ley, reglamento, fundamento legal existe para tener el cumplimiento de las normas? Digo, realmente lo que comentábamos hace rato en el curso de impuestos diferidos, esta norma es obligatoria para todos aquellos que deciden presentar sus estados financieros de acuerdo a NIF. Y ahorita con el boom de la cuenta electrónica, que nos dicen hay que presentar la balanza de comprobación, y esa balanza de comprobación debe estar de acuerdo a un marco ordinario contable, y puedes escoger NIF, IFRS o US GAAP, pues ahí viene el tema de que debo cumplir con una norma en todos sus aspectos, ¿no? Al ser norma es obligatorio, pero más allá de ser un cumplimiento de obligaciones fiscales, financieras, yo les invito mucho a que esa información piensen en el usuario, y los usuarios pueden ser los dueños, pueden ser la administración, puede ser a nivel directivo y puede ser a nivel del SAT, ¿no? Entonces debemos entender que la contabilidad debe servir para todas las funciones, para todo lo necesario, y las normas de información financiera me ayudan a hacer eso, ¿no? En el tema de impuestos sobre renta diferido hay una mezcla, una combinación entre lo contable y lo fiscal, que luego a veces nos cuesta trabajo, porque lo que comentaba, ¿no? Claro. Mucho pensamiento fiscal y cuesta mucho trabajo hacer análisis financiero contable. Entonces, con base en estos cursos estamos tratando de apoyar a la gente, más que nada interpretar la norma, porque a veces viene un poco técnico, difícil en el autoestudio entenderlo. Lo que proporcionamos aquí es el apoyo para efecto de trasladar de un conocimiento teórico a lo práctico, a la realidad, a lo simple y sencillo que debe manifestarse en la contabilidad. Okay. Y toca un punto interesante, habla de contabilidad financiera, habla de contabilidad electrónica, habla de contabilidad fiscal. Hay tales ramificaciones de la contabilidad, porque pensaríamos que cuando habla de alguien de contabilidad fiscal, y pasa con muchos colegas, con muchos contadores, dicen contabilidad fiscal, entonces no registro si no expido comprobantes, no registro si no acumulo, no deduzco si el gasto no está pagado, y empezamos a tomar decisiones de este tipo. ¿Hay tales conceptos o son deformaciones o ramificaciones? ¿Cómo podríamos entender toda esta terminología que hoy se está empleando? Sí, realmente yo creo que a través del tiempo hemos ido distorsionando el tema de contabilidad, ¿no? A final de cuentas, contabilidad, como decía,
uno de los objetivos es atender las necesidades de todos los usuarios, y entre los usuarios está el mismo fisco. Entonces, el registro de la contabilidad es una, solo existe una, que le hemos diversificado, yo creo que fue para efectos prácticos, ¿no? Como ahorita la famosa cuenta electrónica, me han dicho, ahora los registros contables han cambiado con la cuenta electrónica. Digo, no, realmente sigue siendo lo mismo, el único término adicional que es electrónico es porque la tengo que mandar en medios electrónicos, ¿no? O debo concentrarlos en medios electrónicos, pero sigue siendo la contabilidad una. Por ejemplo, la contabilidad que me decían fiscal, pues realmente el mismo código me dice, la contabilidad para efectos fiscales se integra de esto, ¿no? Entonces ya empieza a ser un complemento a la norma, porque nos dice, oye, por ahí decíamos, incluso las actas de nacimiento de los trabajadores forman parte de la contabilidad, ¿no? Porque si yo genero una nómina, tengo un expediente y digo que forma parte de mis registros para generar la misma nómina, incluso hasta el acta de nacimiento forma parte de la contabilidad. Pero realmente yo creo, en mi opinión, siempre les he dicho, la contabilidad sigue siendo una, pero debe ser utilizada para todos los objetivos. Sí, no podría desvirtuarse en función del usuario, porque finalmente incluso la misma normatividad establece esta circunstancia, ¿no? La contabilidad, dentro de sus características informativas, debe ser objetiva, ¿no? Y objetiva significa la misma para todos. Y dentro de esta norma, bien lo comentaba también, la NIF D4 en particular, los impuestos diferidos en el ámbito de lo internacional, que así se les conoce, aunque bueno, sabemos son impuestos a la autoridad en términos de la norma, es un concepto que tiene su grado de complejidad porque implica conocimiento del ámbito de lo normativo y del ámbito de lo legal fiscal. Correcto. Entonces es una norma que no cualquiera entra a su aplicación, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a hablar un poco de esta normatividad, de la normatividad fiscal, de la normatividad que se refiere a los impuestos diferidos? Sí, incluso como les comentaba al principio del curso, solo necesitamos dos requisitos para poder aplicar el D4, que son conocimientos de la norma contable y conocimientos de las leyes fiscales. Al final de cuentas todo converge, ¿no? Todo combina, les digo, todo tratamiento contable o registro contable tiene un efecto fiscal, y todo efecto fiscal debe tener un registro contable porque forma parte de lo que hace la entidad. Pero algo importante, antes de empezar con el D4 necesitamos fundamentar bien nuestros conocimientos técnicos en lo contable y en lo fiscal. Claro, porque son una combinación al final del día. Comienza el análisis de una norma, de esta en particular de los impuestos a la utilidad, con los fundamentos técnicos normativos en virtud de los cuales tenemos que hacer este tipo de registros. Los contadores tradicionalmente que se dedican al ámbito de lo fiscal piensan que su mundo se cierra a lo que declaramos y a lo que pagamos al fisco, y entonces cuando uno les habla de registrar un impuesto distinto al que está en la declaración, bueno, pues piensan que uno está inventando cosas, diciendo cosas raras. Pero ¿cuál es el fundamento y cuál es la idea de registrar los impuestos diferidos? Y al final de cuentas, el problema o el tema aquí es que la regla contable y la regla fiscal a veces difieren en cuanto a su aplicación en el tiempo. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, los anticipos de clientes para efectos de impuestos a la renta se acumulan al cobro, pero efectos financieros están en un pasivo. Entonces, lo que trata la norma del D4 es empatar sus efectos financieros en resultados, ¿no? Si fiscalmente ahorita es un ingreso acumulable, en el futuro va a ser un ingreso contable, pero ya pagó el impuesto en el ejercicio anterior. Entonces el mismo término de diferimiento es, voy a tener efectos fiscales de un tema contable en el futuro. Por decirles, por ejemplo, lo que vemos ahorita de que está en boga con la reforma fiscal, lo que regresa a la deducción inmediata, ¿no? El beneficio de la deducción inmediata es, como su nombre lo dice, o más bien el nombre que le hemos dado, la deducción inmediata, ¿no? Es deducirlo hoy en lugar de llevarlo a los años que establecen las tasas máximas de deducción que establece el impuesto a la renta. Pero lo que estamos haciendo es nada más diferir el pago del impuesto, ¿no? Porque ahora dejo de pagarlo, pero tarde o temprano en el futuro lo voy a tener que pagar. Y uno de los objetivos de la norma contable es establecer ese pasivo que tenemos con el fisco, registrarlo en el momento en que estoy ejerciendo esta opción fiscal, porque del plano tengo que pagarlo, el único tema es cuándo lo voy a pagar, que va a ser en el futuro. Eso es una parte, ¿no? Reflejar ciertos pasivos que ya conocemos en la contabilidad por ciertas diferencias en el tratamiento contable y fiscal. Pero por otro lado, cuando vemos el estado de resultados, como vemos en otros países, ¿no? Yo tomo el contable, aplico la tasa legal vigente y tengo mi impuesto y es lo que registro, ¿no? Así es. Mucho del D4 es tratar de alinear eso, tenemos los postulados básicos, que es lo que siempre debemos contemplar en cada registro contable, y hay uno muy importante que a veces lo distorsionamos, que es asociación de ingresos, costos y gastos.
Es decir, cada ingreso debe estar en el mismo registro o registrado en el mismo periodo contable que los gastos y costos. Entonces, si yo genero ingresos en enero, voy a generar un impuesto en enero, ¿no? Entonces tendría que alinear este asunto para que efectos de resultados pues, no se me distorsione la información financiera, ¿no? Ok, entonces, asociación de costos y gastos con ingresos implica que incluso el impuesto, considerando este como gasto, tendría que estar identificado con el ingreso que le da origen, independientemente de que el impuesto se realice en periodo posterior, ¿no? Es correcto. Y lo vinculamos aquí con el otro postulado, con el de devengación contable, Correcto. que también es un postulado que muchas veces a la gente le cuesta, ¿no? Le cuesta asimilar el concepto, ¿no? ¿Cómo podríamos entender este postulado básico de devengación contable y luego cómo se hace el vínculo con asociación de costos y gastos con ingresos? De hecho, nos dice una diferencia en el postulado básico, eso lo podemos encontrar en la NIF A2, que nos dice que la devengación o las transacciones a contabilizar es cuando se devenguen, es decir, cuando ocurren, independientemente de cuando se realicen, que el término de realización para la norma contable lo lleva al momento del cobro-pago. Es decir, la contabilidad no se registra con base en flujo de efectivo, porque luego registramos el pago cuando lo hago y no cuando le corresponde, ¿no? Lo que nos busca el devengación contable es cuando ocurre ese hecho, tienes que registrarlo contablemente en ese periodo contable. Y van íntimamente relacionados la devengación contable con la asociación de ingresos con los costos y gastos. Tiene que ser el mismo periodo contable, porque les digo, al final de cuentas, lo que nos dice el estado de resultados es evaluar la utilidad que tengo por operar el negocio en un periodo contable. Y para poder determinar la utilidad, pues tengo que enfrentar todo lo que ingresé, todo lo que egresé, todos los gastos, todo lo que tuve que hacer para poder operar en un mes, tiene que ser Aunque en no el lo mismo haya periodo pagado. contable, aunque no lo haya pagado. Y es donde viene el conflicto, ¿no? Por ejemplo, ahorita preguntábamos o veíamos el caso del diferimiento, incluso del reconocimiento de ingresos, que hasta el año pasado no existe una norma contable en México que me dijera cómo registrar contablemente un ingreso. Nos íbamos puramente a lo fiscal, aunque por la supletoriedad tenemos que aplicar la NIC 18, que incluso ya también cambia, ¿no? Se vuelve el IFRS 17 en poco tiempo. Entonces surge la NIF D1 en México que nos va a decir cómo hacer el registro contable. Entonces, oye, de acuerdo a la NIC 18 actualmente, aunque entregaste el CFDI y te pagaron, si no has entregado bien, si no has transferido riesgos y beneficios, que es un término sencillo para los que manejamos esto, pero muy complicado de entender, si no transfieres incluso la propiedad, pues no, aunque tengas la factura, pues no puedes hacer nada, ¿no? Entonces no se ha devengado la venta, no se ha ocurrido, y aunque tenga el comprobante fiscal, pues contablemente no tendría que ir en ingresos, ¿no? Así es. Aunque fiscalmente, por regla, me dice, si expieza el comprobante, acumulas, ¿no? Y ahí es donde viene la diferencia entre el contable y lo Sí, fiscal. que hoy ya se hace una norma que es mucho más compleja en su interpretación, esta NIF D1 de los ingresos de clientes, porque incluso dice la norma, aún haya un contrato, aún exista un comprobante, y esto lo vincularemos con otro postulado básico, con el de sustancia económica, aún están todos los elementos jurídicos, soportes documentales, etcétera, etcétera, que pudieran hacer presumir que existe un ingreso. Si no se ha prestado el servicio, si no se han dado los elementos, el ingreso no existe, ¿no? Y aquí cabe perfectamente esa sustancia económica que también es un tema interesante, ¿no? Sobre todo, Sí. hoy hablar de sustancia económica y sobre todo también quienes estamos en el ámbito de lo fiscal y vincularlo al 69B, por ejemplo, ¿no? Correcto. Pasa mucho, ¿no? Que, bueno, hacemos ingresos, registramos gastos y hay muchos conceptos que quizá no existan, ¿no? Y hoy está muy, muy dado. Bien, continuando con esta parte de los impuestos a la utilidad, o los impuestos diferidos, es todo un procedimiento técnico el que tenemos que seguir para establecer o para definir cuáles son los impuestos a la utilidad que debemos registrar en un periodo contable. ¿Cuál es el procedimiento hoy reconocido? Antes lo que hacíamos era determinar diferencias temporales, diferencias permanentes y procedimientos no bien determinados. Hoy día tenemos un método de activos y pasivos. ¿Cómo es el proceso para este reconocimiento de los impuestos a la utilidad? Sí, de hecho, cuando determinamos, lo que buscamos son las diferencias en el tiempo de aplicación de la norma contable y la norma fiscal. Por ejemplo, los anticipos va a ser un ingreso contable hasta que se entregue el bien y se devenga el ingreso, ¿no? Ya estaría en el estado de resultados, pero para efectos fiscales es al momento del cobro por una regla fiscal que incluso también es controvertida, ¿no? Así es. Incluso va más allá, porque nos dicen los abogados, ¿no? Oye, si tu contrato ya estableció el precio, el bien y el momento, ya se perfeccionó legalmente la venta, por lo tanto, para efectos tributarios,
no acumulas lo que cobres, sino el total de la transacción. Sí, porque lo que está ya ocurriendo es un pago a cuenta más que... Es correcto, es un pago a cuenta, aunque para aspectos financieros, definitivamente, aunque sea anticipo, no es un ingreso. Así es. Entonces, ¿qué es lo que busca? Yo siempre digo, oye, un ingreso que se acumula ahorita y financieramente después, lo puedes encontrar en un pasivo, que es el pasivo de anticipo de clientes. O, por ejemplo, tenemos los pasivos que, por ejemplo, los despachos de contadores de las sociedades civiles. Nos entregan su recibo, pero si no lo pagamos al cierre del ejercicio, no lo hacemos deducible, no podemos hacerlo deducible. Así es. Digo, y esa no deducción en la conciliación contable fiscal la vamos a tener como un gasto contable no fiscal. Lo tengo que eliminar en mis dos resultados y no tiene efectos fiscales. Pero contablemente, ¿en dónde se encuentra registrado? Pues lo voy a encontrar en los pasivos, ¿no? En mis obligaciones. Por eso la NIF me dice, vas a enfocarte para determinar las diferencias temporales en los activos y pasivos. Pero debes terminar algo importante que es lo que empieza a causar problema, ¿no? Vas a comparar el valor contable de esos activos y pasivos con su valor fiscal. Entonces, oye, un valor fiscal, un balance general fiscal, pues nunca lo habíamos visto, ¿no? Así es. Conceptualmente no existe en nuestra mente, pero el D4 me dice, compara tu valor contable contra el valor fiscal, y la NIF D4 me establece cómo determinar esos valores. Es muy mecánico, ¿no? Determinas tus valores, incluso ahorita les proporcionaba un slide donde viene un tumbaburros que le digo, al final de cuentas viene en la misma norma cómo determinarlo. Sí, que igual yo lo llamo un acordeón, ¿no? Exactamente. Un acordeón para determinar cuál es el valor fiscal, ¿no? Porque valor contable, dice la norma, lo que tengas en tus estados financieros determinado conforme a la normatividad, ¿no? Y el valor fiscal es donde a veces Viene el problema. tiene un problema, ¿no? Así es, incluso los conceptos. Aquí maneja mucho el efecto acumulable y deducible. Así es. Entonces, en mi mente fiscal, acumulación siempre va relacionada a un ingreso. Así Y la deducción siempre va relacionada a un gasto. Pero para efectos contables, pues termina en la relación que una acumulación puede ser un ingreso o un gasto. Así es. O la deducción igual puede ser un ingreso o un gasto, ¿no? Dependiendo, ahora le damos el enfoque de acumulación y de deducción para efectos del D4, si aumenta o disminuye la base gravable, pero a futuro. Así es. Entonces, ese es otro tema que tenemos que empezar a tratar. La norma es muy sencilla, te dice, compara valores contables y fiscales de tus activos y pasivos. A esas diferencias le vamos a llamar diferencia temporal. A la diferencia temporal le vas a aplicar la tasa legal vigente en el momento, en el futuro, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Así es. Los tiempos en el futuro, y lo que te dé va a ser el efecto diferido del impuesto. Ya sea que lo vas a pagar en el futuro o que vas a dejar de pagarlo en el futuro. Y ahí surge algo interesante, porque siempre digo, oye, ¿las pérdidas fiscales se contabilizan o no? Y cuando hago esa pregunta me ponen cara de qué estás hablando, ¿no? Nunca se han contabilizado. Así es. Pero uno de los beneficios del D4 es que una pérdida fiscal es un activo ahorita. Hablando de temas financieros, es un activo que me va a permitir no hacer un pago de impuestos a futuro. Así es. Y gracias al D4 puedo registrar ese activo, y ahí viene otro tema que también genera problema. El impuesto sobre la renta siempre lo hemos definido como un gasto. Siempre va a ser un gasto, y ahorita con el D4 incluso puede ser un ingreso, ¿no? Así es. Y ahí es donde empieza mucho, yo creo que la confusión, y lo he visto, es que tenemos que romper el paradigma de solo fiscal y empezar a hacer más análisis con el tema del D4, ¿no? Sí, sobre todo porque finalmente es información que nos puede llevar a tomar decisiones. Yo siempre que hablo de impuestos diferidos, pongo como ejemplo el hecho de que una persona moral pudiera tener hoy ingresos y tiene deducciones que no ha pagado y que finalmente son deducibles al pago. Y en un ejercicio posterior, cuando los pague los podrá deducir, pero en el siguiente ejercicio. Y resulta que el empresario que no conoce y el contador que no le explica los impuestos diferidos, piensa y dice, bueno, pues si el año pasado me fue tan mal y tuve que pagar tantos impuestos, siendo que nada más tenía que haber pagado las deducciones, pues este año me pongo a buscar deducciones de donde sea, siendo que tiene ahí ese impuesto a favor por el hecho de, por el impuesto diferido, por el impacto de los impuestos diferidos, que tendría que estar registrado en la contabilidad, ¿no? Y empezamos a buscar soluciones raras porque no tomamos decisiones en base a estados financieros. Nos encontramos aquí también con tres tipos de concepto de impuesto. Cuando hablamos de impuesto a la utilidad, y que al contador fiscalista le choca, ¿no? Como que no los entiende. Hablar de impuesto devengado, de impuesto diferido y del impuesto causado, que es el que conocen pero que no saben que se llama impuesto causado. ¿Cuáles son las diferencias entre esos tres? Ya realmente cuando vemos el tema del impuesto causado, pues realmente nos tenemos que enfocar a la reglamentación, ¿no? La ley. Así la causación, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como ingresos acumulables, deducciones autorizadas, por ahí metemos la disminución de la PTU y ya tenemos un impuesto causado, ¿no? Eso
Generalmente lo conocemos siempre al cierre del año, ¿no? En la Así es. declaración anual. Sin embargo, mes con mes se van generando los elementos para poder determinar un impuesto, que sería lo que vamos a ir yendo devengando mes con mes, ¿no? Y obviamente el impuesto diferido, que es el término, digo, siempre le recalco que el diferimiento implica que a futura o voy a pagar o voy a dejar de pagar, ¿no? Por los elementos que tengo el día de hoy, ¿no? Así es. Entonces esa combinación sí cuesta mucho trabajo, incluso el mismo SAT, porque recordar que por ahí del 99, 2000, 2001 surgió el impuesto sobre renta diferido legal, ¿no? Así Que es. hablan cuando nació la OFINRE y la COFINRE, Así es. que una parte, si no me recuerdo, el 5% teníamos que El separarlo 3%, y lo íbamos a pagar siempre y cuando hubiera pago de dividendos. Así es. Creo que incluso mucho se perdió ahí, ¿no? Nadie lo Así es. pagó, hubo dividendos y por ahí se quedó. Cuando llegamos con la autoridad de, oye, impuesto sobre renta diferido, pues págamelo, ¿no? Así es. Que eso fue cuando cambiamos de siglo, ¿no? En el año 2000 empezaron los problemas. Y ese problema que tenemos en contable y fiscal pues está muy arraigado por la mentalidad fiscalista que tenemos, ¿no? Pero tenemos que ver más de aspectos financieros, ¿no? Para la toma de decisiones, que es lo principal. Una parte importante es el D4. Por ejemplo, yo tuve un caso de un hospital que estaba en periodo de construcción y oye, en este momento estaba el YETU. Y fue otra complejidad, ¿no? Teníamos que determinar si registro ISR o YETU. Así es. Si es causado, el diferido tendría que ser igual YETU y ISR. Y una vez me dijo, oye, Y cuando además podían ser los dos, ¿no? eso está, un año pagaba uno, el otro pagaba el otro. Y el otro podía pagar los dos, ¿no? Cuando el YETU fuera superior a renta, Y ¿no? luego vienen las estrategias fiscales, ¿no? Que podían haber efectos de que al final de cuentas no pagara ninguno de los dos. Así es. Entonces, eso complejo, yo tengo muy grabado, como los empresarios me han dicho, oye, si apago el switch ahorita, ¿qué pasa? Entonces, si cierras el negocio ahorita, ¿qué tendrías que hacer? Cobrar todo lo que tienes pendiente de cobro, pagar todo lo que tienes, y ahí vas a detonar el impuesto, ¿no? Y eso ya lo tienes registrado en contabilidad. Como ejemplo, este ejemplo, me dijeron, oye, si quisiera vender mi inmueble y ya salirme de esto, ¿cuánto me costaría? Digo, pues ya lo tienes registrado. ¿Y cómo lo tengo registrado? Sí, está en el impuesto sobre, en este caso era el YETU diferido. Haz el cálculo. No vas a tener deducciones porque ya lo dijiste deducido en el futuro, y tu ingreso directo va a ser lo que va a causar. Y si por lo menos es el valor del inmueble, ahí está tu impuesto registrado, ¿no? Así es. Pero es mucho manejo del término contable y fiscal, pero más que nada con base en la sustancia económica, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Así es. Más que en la forma legal, ¿no? Y eso de sustancia económica, pues ya tenemos plasmado en todo, ¿no? Para efectos contables nos los pide las NIF, para efectos de estudio de precios de transferencia también me cuestiona la sustancia económica, ¿no? Que es decir, pues tiene un fondo de negocio la transacción para poder evaluarla a valor de mercado y cumplir con una regla fiscal, ¿no? Y ahora con lo de las operaciones, le llaman atípicas, ¿no? Porque ya tiene su nombre de que está simulando una operación. Así es. Si no tiene sustancia económica, incluso ya los fiscalistas ahí en Hacienda me habían preguntado, ¿cuál es la sustancia económica de esta transacción? Y lo interesante, ellos ya también lo manejan, ¿no? Así es. Aunque si hacemos una analogía con lo fiscal, para efectos fiscales sería estrictamente indispensable, ¿no? Realmente lo tienes que hacer para poder operar, pues eso se traduce también para efectos contables, ¿no? Sí, que de hecho se pretendió incorporar al Código Fiscal de la Federación, legalizar el concepto de la sustancia económica, ¿no? Sí. En algún momento en la reforma de 2014, ¿no? Era de Ujú. parte de la iniciativa. Y bueno, todo este tema que mucha gente considera que no es importante, que también es otra de las cuestiones que debiéramos considerar, que ese decir no es importante porque es contable y a mí lo que me importa es lo fiscal, hace pensar a mucha gente que efectivamente no tendríamos que estar atendiendo estos temas. Yo creo que son bien importantes y en ese sentido vale la pena mencionarlo. Usted hace una labor bien interesante en redes porque además de que está generando información y está proporcionando información a la comunidad contable, pues de cierta forma hace, no sé cómo llamarle a esa labor que hace cuando usted cuestiona los procesos legales, los procesos contables y los vincula. Todo ese tipo de encuestas que usted lanza, ¿cuál es la finalidad que usted persigue? Porque sí noto que usted es un importante promotor de las normas y eso, bueno, en las redes sociales hoy tiene un alcance bien importante. Claro, realmente, como yo aprendí en la escuela, fue pura repetición, ¿no? Así es. Me volvieron mecánico. La oportunidad que tuve de trabajar como auditor te abre mucho al análisis, ¿no? Entonces siempre pregunto, realmente las preguntas o las encuestas que hago va enfocado en saber si estamos analizando o estamos respondiendo de manera automática, ¿no?
como si fuera la ley. Es que la ley me dice que es A más B, pues así lo voy a aplicar siempre, ¿no? Entonces realmente las encuestas van mucho enfocado a que realmente analicemos, que apliquemos el postulado básico de sustancia económica. ¿Por qué hago un registro contable con base en eso? Sí, la sustancia económica me indica que es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ahorita les decía en el curso, y que sí causó mucha expectativa, es dentro de los rubros del balance general que tratamos contable y fiscal, igual es el activo fijo. O sea, tomo el mismo monto para depreciar contablemente y para hacer la deducción fiscal. Uso las mismas tasas y uso los mismos cuadros, ¿no? Cuando es el activo o el componente de los estados financieros que más diferencias tiene entre los dos. Entonces realmente esos cuestionamientos que hago en las redes es para sondear si realmente estamos analizando, ¿no? Es más o menos como un diagnóstico, ¿no? Así Dependiendo de las respuestas que me dé, es donde digo, ah, bueno, entonces tenemos que reforzar esta parte del tema. Y a veces es muy complicado, ¿no? Porque muy pocos les interesa la parte normativa. Por ejemplo, el D4 me ocurrió un caso real. No se había registrado el impuesto sobre renta diferido. Cuando llegamos le dijimos al dueño, oye, te falta esto, va a salvedad. Y la salvedad les dice, no les gusta, ¿no? Sí, claro. ¿Qué va a pensar, qué va a pensar la gente? El O sea, el consejo banco. de entrada, ¿no? Exacto, oye, que estoy haciendo malas cosas, regístralo. Pues resultó que había un castigo a resultados de 30 millones de pesos. ¿Cuál fue el problema? Que el año anterior tenía esa cantidad en el capital como utilidades retenidas y decretaron dividendos. Digo, nada más por omisión de un registro contable se llevaron dinero que no deberían habérselo llevado. Sí, que en algún momento se va a tener que pagar, ¿no? Exactamente. Y no existe la consideración al respecto. Y los recursos ya están fuera de la empresa, ¿no? Entonces aquí viene el efecto, ya en el patrimonio de los accionistas, de una deficiencia en la contabilidad. Así es. Y eso es lo interesante también. Así es. Hay temas, digo, particularmente complejos, me viene a la mente que se estuvo analizando un tiempo ahí también en las redes, una propuesta de usted también, respecto del tratamiento de los impuestos diferidos en pagos provisionales. Es correcto. ¿Qué pasa con esos impuestos diferidos? ¿Qué tratamiento tienen? Porque finalmente sabemos, el impuesto de la renta al término del ejercicio se constituye en un gasto que disminuye la utilidad. Y en pagos provisionales, que hablamos de un impuesto a cuenta, y además a cuenta de algo que no sabemos siquiera si va a existir. Es correcto. ¿Qué hacemos mientras con ese pago provisional del impuesto de la renta? Sí, realmente ese tema, incluso mi postura ha resultado en mucha controversia, más que nada por la parte fiscal, ¿no? Yo siempre les digo, oye, por ejemplo, si el impuesto sobre la renta ya sabes que va a ser un gasto a final de año y el pago provisional es a cuenta de ese pago, hablando financieramente estoy haciendo un ahorro para no desembolsar todo de un solo golpe en marzo, ¿no? Que puede ser enero o febrero, pero marzo es el mes indicado, ¿no? Entonces voy a ir pagando para efectos de no pagarla, ¿no? Pero al final de cuentas, al final del año va a ser un gasto. El tema es, oye, pero si yo al final del año el pago anticipado excede del impuesto a cargo, yo tengo un saldo a favor, entonces desde enero yo no sé si en diciembre voy a generar un saldo a favor o no. Entonces ahí vienen también temas financieros. Yo les decía mucho hace rato de que, por ejemplo, yo cuando le digo a los empresarios al final del año tienes saldo a favor, pues no se alegran, ¿no? Al contrario, me dicen, oye, dinero lo distraje para el fisco cuando pude meterlo a la operación, pues eso no me hace feliz, ¿no? Entonces ahí vienen más términos financieros. Ni a los trabajadores cuando hacemos el ajuste, ¿no? Ah, claro. Es lo mismo, ¿no? En pequeño, pero si a nadie le gusta decir que, o saber por boca del contador que pagamos de más, pero son procedimientos finalmente legales, ¿no? Es correcto, entonces empiezo a manejar mucho toda la norma. Por ejemplo, dice, el pago anticipado mucho nos afecta en lo contable, el famoso anexo 24 con los códigos agrupadores, que cuando nació todo el mundo cambió su catálogo de cuentas para hacerlo igual, para cumplir con el SAT. Oye, pero el SAT también te dice que tu norma, debes aplicar una norma contable, y las NIF van en contra de que algunos códigos sí realmente no tienen razón de hacer, pero incluso ellos dicen, pagos provisionales tienen un código agrupador, que por la posición donde ponen, pues está muy cerca de o pago anticipado o cuenta por cobrar. Y si analizamos la NIF C3 que habla de cuentas por cobrar, dice que van a reconocer como cuenta por cobrar un impuesto a favor. Un impuesto a favor que legalmente no voy a saber hasta que cierre el ejercicio, hagamos cuentas, ¿no? Así es. El C5, que es pago anticipado, me dice, oye, textual, no damos tratamiento de pago anticipado porque el D4 lo trata. No tendría que dar. Nos vamos al D4 y dice, oye, el impuesto causado es el que se debe de registrar a su devengo en el periodo contable. Entonces, perdón, el impuesto causado es un gasto que tiene que estar registrado en su periodo contable. Con base en eso digo, oye, esto del periodo contable estamos haciendo anual y así lo cumplimos. Pero si mi periodo no me dice un año, es un periodo contable es cuando yo presento información financiera. Por lo tanto, si enero es un periodo contable, debería estar registrado en el gasto.
Incluso dice el D4, el impuesto causado se presenta como un gasto y un pasivo al corto plazo. Luego lo comparas contra los anticipos que realizaste. Y si exceden los pagos anticipados, es una cuenta por cobrar, y si no, se queda el pasivo. Al final del ejercicio. Exactamente. Y en tanto, ¿dónde tendríamos que hacer el registro de los pagos mensuales? Esto es lo que le comentaba. Si de todas maneras todos los elementos me lleva que es un gasto, técnicamente tendría que ponerlo como un gasto en el mes de enero, con base en el devengo. Obviamente esto sería una provisión, porque no sé si el cierre de ejercicio lo voy a cumplir o no lo voy a cumplir. Así es. Y también para efectos financieros, y más que nada para no distraer el flujo de efectivo, lo que hacemos es, el pronóstico, mis proyecciones del cierre del año para ir midiendo mi resultado fiscal también. Eso inició para efectos fiscales, no para reducir la carga impositiva. Pues lo puedo hacer cada mes para efectos de ver si el flujo de efectivo tengo que pagarlo al fisco o puedo utilizarlo en mi operación para no distraerlo. Entonces, ahí voy midiendo para efectos que el cierre del año me quede justo, muy cercano a lo justo. Así es. Entonces, con base en esto, estamos diciendo que es, en mi opinión, tiene que ser un gasto en cada periodo contable. ¿Cuál es lo bueno y lo malo de una norma? Que son conceptos. Al decir conceptos no es una regla que se tiene que aplicar a rajatabla, ¿no? Y al ser conceptos, ahí viene mucho el criterio y el juicio profesional. Sí, que de hecho, hay, por ejemplo, todo esto lo ubicamos dentro de la serie A, NIFA 1, es juicio profesional, marco que se aplica al marco conceptual, ¿no? Así es. Y la opinión es que finalmente, o la opinión que emitimos nosotros es finalmente en base a un juicio profesional, que decía usted, remitido cuando hablábamos de principios al famoso criterio prudencial, ¿no? Correcto. Y ese criterio prudencial nos dice, pues, como sea más conservador, ¿no? Que Es ahí correcto. también tendríamos que estar ubicados todos, ¿no? Eso estaría excelente. Oye, y la pregunta es, ¿qué es menos, qué es conservador? Es ¿no? conservador, ¿no? Nos decía en el principio, ¿no? Pues realmente ser conservador es no reconocer activos y sí reconocer pasivos, y todo implica llevar un gasto a resultado, ¿no? Así es. Pero ya este término, como les digo, oye, no pasa nada. ¿Qué pasa si lo sigo manejando como un activo? Esto al final de cuentas no pasa nada. Simplemente si tú vas a emitir información financiera a fechas intermedias, ahí sí existe una norma, ¿no? Que es la nivel 9, que me dice tienes que cumplir todas las normas como si fuera tu cierre anual, ¿no? O sea, en este caso yo ya presentaría el gasto, presentaría si es saldo a favor, si es saldo a cargo, ¿no? Así es. Incluso nos ayudaba mucho antes el ajuste El anual, ajuste ¿no? anual, ¿no? Exactamente, que muchos se quejaban, pero para mí es excelente, porque ahí podemos ajustar el segundo semestre del año. Sí, Los que pagos incluso hoy día, profesionales, toda la tecnología nos ayudaría para... Definitivo. La computadora nos haría prácticamente ingresos, deducciones al corte, ¿no? Sin mayor problemática. Exactamente. Pero yo le enfoco más al tema financiero de administración del negocio, aplicando como herramienta las NIF y cubriendo también la parte fiscal. Porque siempre trabajamos como locos en lo contable y por eso dicen que los contadores no tenemos vida, ¿no? Así es. Cierre de mes, ni me hables, ¿no? Los primeros días ni me hables. Y el 17 no estoy para nadie, porque presento impuestos, ¿no? Sí, bueno, y el 15 tampoco porque hay nóminas, y el 30 también. Ahora el 3 las balanzas, el 5 otra vez balanzas. Es correcto. Nunca vamos a tener vida. Entonces, pues, oye, ¿cuál es tu época pico? Pues desde el 99 Así es. hasta ahorita sigo con eso, ¿no? Desde que nos dedicamos a esto, ¿no? Exactamente, pero lo interesante aquí es que podemos tener criterios diferentes, pero yo como les digo, no hay en la norma contable en muchas ocasiones no hay una respuesta correcta o incorrecta, simplemente son posiciones u opiniones diferentes. Al final del año, si al final del año presentamos estados financieros y todos concluimos que el impuesto está en resultados, pues Así es. no pasa nada, ¿no? A mí lo que me preocupa cuando yo analizo estados financieros intermedios, pues yo voy viendo cuando presento información a la dirección, enero bien, febrero bien, marzo bien, y después el peor mes es diciembre, ¿no? Así es. Pues ¿qué pasó? Haz que registré la prima de antigüedad, haz que registré el ISR, registré la PTU, registré todo lo que la norma contable me dice que registre con base en el vengo, pues lo hago siempre al cierre del año, ¿no? Entonces diciembre siempre ha sido el peor mes del año, Así es. aunque operativamente pudo haber sido el mejor, ¿no? Así es. Entonces es mucho el manejo de la norma contable, el juicio profesional, que parte del juicio profesional es el criterio prudencial, pero lo importante es que necesitamos tener conocimiento y experiencia para poder aplicarlo. Sí, finalmente eso... ahí se sustenta, ¿no? Porque Uh-huh. en juicio profesional, pues mi juicio dice esto, si nada más que tu juicio se sustenta, dice la norma, en capacidad técnica, que es el Correcto. conocimiento, y en Sí. experiencia, ¿no? Exactamente. No en lo que tú pienses en base a pues simplemente lo que piensa como cualquier persona que no es contador, ¿no? Es correcto, como decíamos antes, ¿no? El punto de referencia de Elías Lara Flores, ¿no? Así Y es. lo sigue siendo.
Digo, es un excelente libro, porque incluso era una publicación que era de un autor que estaba fundamentada en principios, pero nadie lo rebatía, nadie lo tomamos incluso como libro de texto, ¿no? Así es. Y ahora veo que lo siguen publicando como vigente, aunque hay términos que de plano ya difieren mucho, ¿no? Y eso también crea confusión. Sí, ya nuestros conceptos antiguos de activo, de pasivo, de capital, la clasificación de cada uno de ellos, incluso esos conceptos ya fueron superados, ¿no? Y tendríamos que empezar a trabajar con los nuevos conceptos, que además son conceptos que derivan de un razonamiento lógico, ¿no? Sí. A diferencia de antes que eran dogmas de Exactamente. así tiene que ser, ¿no? Y hoy cambia mucho el concepto. Y por ejemplo, ahorita el impuesto sobre la renta diferido puede generar un activo diferido, ¿no? Así es. Y yo empiezo a decir, oye, te estás contradiciendo porque tú dijiste que el activo diferido no existe. Bajo principios estaba el circulante fijo y diferido, ¿no? Bajo norma actual solamente hay activo circulante y no circulante, ¿no? Sí, y ahí ubica, ¿no?, a estos activos Exactamente. diferidos, ¿no?, como no circulantes. Exactamente, pero la palabra diferido causa mucho problema, ¿no? Eso es lo que digo, tienes que analizar sustancia económica para todo. ¿De qué estamos hablando? Y enfocarte a eso, ¿no? Así es. Pero eso es lo, digo, para mí, desde que empecé a dar clases en las universidades, pues es lo que más me llamaba a motivar a que razone, ¿no? Porque luego me preguntan, ¿cómo le hago esto? Y yo siempre respondo con preguntas, ¿no? Hiciste esto, ya hiciste el otro, para que desarrollemos nuestra capacidad de análisis, que la tenemos bastante dormida, ¿no? Sí. Pero todo por la parte fiscal. Yo no digo que estemos mal, ¿no? No, claro que no. Porque dices, oye, no puede ser un todólogo, hay que especializarse. Digo, pero si todos pasamos por la misma carrera, porque luego me han dicho a mí, tú no opinas de lo fiscal porque eres financiero. Así es. Oye, un financiero no conoce lo fiscal, entonces quiere decir que el fiscalista no conoce lo financiero. Bueno, igual nos especializamos. Así como si fueran dos mundos, ¿no? Como si fueran dos mundos, como si fuera el lado izquierdo contra el lado derecho, ¿no? Pues soy la misma persona. Ahí es donde empezamos a diferenciar las cosas, ¿no? Pero lo interesante es siempre dar fundamentos. Podemos no estar de acuerdo, pero no pasa nada, ¿no? Claro, claro. Pero, finalmente, con toda esta experiencia que usted nos transmite en estos eventos, a mí me gustaría que más gente lo siguiera, que estuviera al pendiente de lo que está haciendo. Hoy tenemos la fortuna de tenerlo aquí como expositor de estos temas de normas de información financiera. ¿Dónde lo podemos encontrar en redes? Porque finalmente esto lo vamos a publicar en redes, que es la idea básicamente de estos trabajos, de estarlos publicando en redes, de que más gente se acerque a esto, así sea de esta forma breve en que lo estamos haciendo. ¿Y dónde lo podremos encontrar en redes? ¿Dónde lo seguimos para estar al pendiente de toda esta información que yo comentaba hace un rato, está usted generando todo el tiempo? Claro, en Facebook me pueden encontrar como Martín Rojas. Por ahí antes estaba como Martín Rojas Asesores, pero hubo un cambio en el Facebook que no supe cómo. Me dijeron, rectifica tu nombre y nada más quedó como Martín Rojas. Y abrí un grupo en Facebook que se llama Desarrollo Profesional de Contadores. Lo que busco ahí es publicar muchos temas prácticos de la norma contable con el efecto de apoyar a la gente que todavía no la domina, no la conoce, la puede aplicar de manera fácil, ¿no? Incluso ahí está abierto el espacio para cualquier duda que tengan. Muchas veces lo hacen en inbox porque pues, estamos a expensas de que alguien nos diga, oye, estás preguntando conta básica, ¿no? Así es. Incluso desde un registro contable que llamamos conta básica, lo aplicamos de manera incorrecta de acuerdo a la norma. Entonces, no se preocupen, pues aquí estamos mientras podamos apoyarlos, pues con todo gusto. Yo siempre he dicho, o si para efectos de ser contador necesito experiencia y conocimiento, pues ¿cómo la voy a adquirir, no? Así es, claro, empezando, ¿no? Un día tenemos que empezar. Exactamente. Un día todos empezamos, ¿no? Todos empezamos y esto lo hago mucho porque cuando yo empecé, pues hubo un contador que me dijo, a título gratuito, sin pedírselo, ven, te voy a enseñar esto, te voy a enseñar el otro. Yo creo que me dejó mucho su escuela, ¿no? Entonces, si una forma de apoyar a la gente es compartir lo que ya conocemos, pues adelante, ¿no? Es beneficio de todos. Sí, ¿no? Y bueno, es un excelente foro. Además, hoy hay que aprovechar la tecnología y eso es lo que precisamente está haciendo usted, ¿no? Aprovechar la tecnología y sí es algo que es muy loable y que se le agradece. Bueno, pues queremos agradecerle su participación en esta cápsula de conciencia fiscal que hacemos en Cadem Consultores y entregarle un reconocimiento por el curso que acaba de impartir, taller que acaba de impartir de impuestos diferidos desde el ámbito de lo nacional o internacional, por esta plática que nos acaba de dar y que vamos a publicar próximamente. Y pues muchas gracias, maestro Doctor Martín Rojas. Gracias, muy amable. Muchas gracias y un placer. pequeño obsequio también de nosotros para ustedes, de Cadem Consultores. Y le Muchas agradecemos gracias. mucho y muchas gracias a toda la gente que esperamos nos siga en esta cápsula de conciencia fiscal. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos veremos pronto. Gracias. Gracias. Para mayor información, llámanos al 5264-0188
o al 5264-2500. O visítanos en www.cademconsultores.com.